Lucas 24, busca en tu Biblia. Si no te acercás a un cristiano, suelen tener Biblia los cristianos. Te puedes acercar a uno. Y si no, tenemos las pantallas, los cristianos más modernos. Voy a leer la traducción lenguaje actual, así que si no coincide con tu Reina Valeria, dijo uno, Reina Valera. Leemos la TLA. ¿Ya está? ¿Quién tenemos acá? ¿Cristian? ¿Quién está? No. Lucas 24, 13 en adelante, hasta el 33, TLA. Dice así la palabra del Señor: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros tenemos de la rotonda de Sunchales a la entrada de Tacural. ¿Sí? Iban caminando los muchachos. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Decí conmigo, caminar con ellos. Otra vez, caminar con ellos. Muy bien. Pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó, versículo 17. Jesús les preguntó, repetí conmigo. Jesús le preguntó. ¿Qué hizo Jesús? Preguntó. ¿De qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían recontentas. ¿Cómo se veían las caras? Dice ahí. Tristes. 18. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo a Jesús: ¿eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le preguntó, otra vez Jesús le preguntó, repetí conmigo, Jesús le preguntó. Amén. ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Versículo 20. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos, repetí conmigo, nosotros esperábamos. ¿Esperamos o esperábamos? Esperábamos, tiempo pasado, que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Saltamos al versículo 25, así vamos más rápido. Ahí decía, hubo unas mujeres que dijeron que fueron al sepulcro, lo vieron vacío, pero fueron los discípulos los nuestros y no lo vieron. Versículo 25, Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo a reinar? Luego Jesús les explicó. Otra vez repetí conmigo, Jesús les explicó. ¿Qué hizo Jesús? Explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. 28, cuando se acercaron al pueblo de Emaús, ya estaban llegando a Tacural, más o menos, no sé cuántas horas caminando. Dice, Jesús se despidió de ellos, versículo 29, pero los discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto estará oscuro. Jesús fue a la casa de ellos. Jesús se fue a la casa con ellos. 30. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dijo gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció como un holograma, se fue. Los 2 discípulos dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Repetí conmigo, regresaron a
Jerusalén. ¿Qué hicieron? Regresaron. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles juntos con los otros miembros del grupo. Ponete en pie un segundito más. Cerrá tus ojos, puedes levantar tu mano. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz. Padre, te rogamos que puedas estar hablando a nuestros corazones. Padre, te entregamos esta palabra, estos versículos, esta palabra que nos nutre cada día, Señor, y podemos aprender, experimentar y salir desafiados de tu misma presencia cuando tu palabra es expuesta, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, reprendemos todo espíritu contrario a ti, Señor. Sabemos que este es su lugar santo, estamos reunidos tu iglesia. Bendigo cada corazón, cada niño, cada joven, cada adulto. Nos quedamos en tu presencia. Amén. ¿Puedes decir conmigo, Señor? Háblame. Señor, te dejo mi corazón dispuesto para que me hables. Amén. Amén. Puedes sentarte en el banco otra vez. Venimos en la serie Camino a la Cruz, ¿verdad? Estamos en la cruz y ya estamos en un domingo que había resucitado. Ya pasó el mensaje pasado que dio Santi, que el Señor resucitó. Lo vieron las Marías, después vinieron los discípulos, vieron vacío pero no lo vieron. Es interesante porque en la Biblia, en el relato de la Biblia, lo confunden muchas veces a Jesús, ¿no? ¿Con qué lo confundieron en el mensaje pasado? Con un hortelano, con un jardinero. Pobre Jesús, ¿no? Resucitó, nos salvó y nosotros lo confundimos con un jardinero. Cuando venía caminando sobre las aguas, los discípulos estaban en una tormenta. ¿Con qué lo confundieron? ¡Ah! ¡Un fantasma! No, es Jesús. Ah, maestro, yo también quiero ir, dijo Pedro. Un fantasma. Cuando estaban reunidos los 11 y un poco más de personas, dicen que el Señor Jesús entra y estaban espantados. ¿Y con qué lo confundieron? Acá también, con un fantasma. Dijeron, ¡ah! Un fantasma. El tipo murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros lo confundimos. Y estos muchachos no lo confundieron, sino que le dijeron, turista, extranjero, foráneo. ¿Qué sos el único que estás descolocado? ¿Sos el único que no sabés lo que pasó en Jerusalén? En esa época, Jerusalén festejaba las Pascuas judías, que venía de la última plaga de Egipto, que ya se explicó bien lo que es la Pascua, del Pesaj o Pasaj, donde se pintaban los linteles de la puerta con sangre de un animalito, en donde estaba pintado el lintel no entraba el espíritu de la muerte, era la última plaga de Moisés, ¿verdad? Entonces estos judíos venían años festejando en esa fecha la Pascua. Y creo y sé que Dios fue muy intencional en el sentido de la fecha, porque nosotros comparamos, y la Biblia dice que es nuestro Cordero inmolado, ¿verdad? Jesús murió, no tenemos que andar sacrificando animalitos, Jesús murió por nuestros pecados, nos lavó con su sangre y hoy tenemos ese lintel de nuestro corazón pintado. Entonces, en la Pascua era muy simbólico porque moría el Cordero que nos perdonaba los pecados por siempre, ¿verdad? Pero también creo que Dios fue muy intencional porque sabía que la Pascua en Jerusalén se llenaba de gente. Jerusalén era una de las ciudades principales y dicen que en esa época venían judíos de todas las aldeas, de todos los pueblos, con lo cual si habían hoteles, posadas, comedores, se llenaban. Había gente que iba, no, acá no hay más lugar, andá a la posada de Pepito, andá a la de Ela. Se llenaba todo Jerusalén. No sé decir, por ahí el pastor sabe, capaz que se duplicaba el pueblo de la cantidad de gente, ¿no? Capaz que eran, no sé, 100.000 habitantes, pasaban a tener 180 o 200.000, no sé bien los habitantes, pero se llenaba. Jerusalén era una fiesta. ¿Por qué? Porque se festejaba la Pascua judía. ¿Y qué hizo Dios? Ahí en ese momento hizo el acto de amor más grande de la historia y la gente cuando volvía a su pueblo, ¿qué hacía? Hablaba, contaba. Decía, che, vos sabés que estuvimos en Jerusalén,
mataron a un tipo el viernes y el domingo dicen que resucitó y no lo vieron y no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp, entonces la única forma era el boca a boca. Creo que Dios también fue muy intencional para que la noticia se diseminara. Entonces estábamos ubicados en esa época, ¿verdad? Dice la palabra que estos dos muchachos eran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pero no era de los 11, de los 12 del Señor. Ya Judas había ahorcado o se había suicidado. Dicen que eran seguidores de Jesús e iban camino a Emaús, una aldea que, como les dije, 11 kilómetros aproximadamente, iban caminando en la rotonda de Sunchales hasta Tacural. No sé a qué iban, yo sospecho, quiero creer que quizás uno de ellos vivía ahí, porque dicen después cuando el Señor Jesús estaba por irse, dijo, no, quédate, cenaron con él y compartieron el pan, con lo cual no habrán entrado en una casa ajena. Muchos dicen, no, el camino a Emaús es la muerte, es malo. No dice nada de eso la Biblia. Dicen que iban camino a Emaús, capaz con un propósito de volver a una de sus casas, de acompañar. Sabemos que uno era Cleofas, el otro no está el nombre, así que pongámosle cualquier nombre, el que más le guste. Nicolás de Estefani era el otro. Le ponemos en esta reunión. Iba Cleofas y Nicolás, dos seguidores de Jesús, iban caminando a Emaús. Y saqué unos puntos para analizar en esta mañana. Y sabés que cuando vos aceptás al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como el dueño de toda tu vida, decís, Señor, me rindo a ti, Señor, me entrego a ti, Señor, quiero que conduzcas mi vida. Cuando uno dice Señor, dice que señorea sobre todo, ¿verdad? Eso es Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí es cuando el Señor está tomando lugar. Déjame decirte que el Señor en ese momento se acerca a ellos y empieza a caminar. Una verdad, un punto que puedo extraer de este versículo, de esta historia, es que Jesús vive y camina entre nosotros. Amén. Jesús vive y camina entre nosotros. Jesús vive y camina con vos. Jesús está a tu lado. Si bien hoy podemos venir a una reunión dominical, un domingo, y adorar al Señor, al Padre, algunos sentir la presencia, otros no. La presencia del Señor está en medio nuestro, no necesariamente la tenemos que sentir. El Señor dice, donde está reunido mi pueblo y me adora y se ponen de acuerdo, allí estoy yo. Amén. Verdad absoluta. Punto. Ay, yo no siento, no importa, está el Señor. Amén. Está el Señor. Pero no solamente los domingos, de lunes, mañana temprano, te levantás hasta el sábado que viene, a la noche antes de acostarte. El Señor Jesús caminó con vos toda la semana. El Señor Jesús anduvo contigo, caminó con vos en la escuela, en la facultad, en el trabajo, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, con tu esposo. El Señor caminó con vos. Ay, pero Pastor Ezequiel, yo no lo siento al Señor. Ay, yo no siento la presencia del Señor en mi vida. A mí me dejó el Señor, me abandonó, no me habla, no me quiere. El Señor Jesús se acuerda de todos los otros menos de mí. Acá no pasa, hermanos, menos mal. Acá no pasa que hagamos así. Yo muchas veces lo hice, hermano, y pensé, y muchas veces pensamos que el Señor no camina con uno. Que el Señor bendice a mi hermano, a mi hermana, aquel. Siempre el pasto del vecino es más verde, ¿no? Los seres humanos somos así. Y está con él, está con él, está con él. ¡Ay, mirá! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo le están pasando! Mirá. No, pero a mí no. Y siempre estamos a veces pensando y declarando con la boca y diciendo que Jesús no está conmigo. Esta mañana te quiero decir, revertir esa oración. Jesús está con vos, camina con vos, está todo el tiempo con vos. Jesús está vivo y camina entre nosotros y camina con vos. Amén. El Señor Jesús camina con vos, va a tu lado. Pero ¿qué pasa? Nos pasa muy similar a estos muchachos que no lo reconocieron. Hay otras versiones que dicen que el mismo Dios le veló los ojos, hay otras versiones que dicen que tenían los ojos velados o no estaban entendiendo, pero la realidad es que ellos estaban
tristes, en otra versión dice discutían, hablaban, estaban tristes, estaban bajoneados, iban caminando para Tacural. Ay, viste que el Señor se murió, viste, al final, otro más, pensamos que era el libertador, estaban bajoneados, no estaban entendiendo y tenían al maestro caminando al lado, ¿no? Tenían los ojos velados, dice la palabra. Muy similar a nosotros, ¿verdad? Muchas veces tenemos los ojos velados, muchas veces pasan cosas y no estamos comprendiendo por los ojos espirituales lo que está pasando. Ahora vamos más adelante a desarrollar este punto. Un segundo punto, el Señor camina con vos, está vivo entre nosotros y el Señor Jesús se interesa en tu vida. Amén. El Señor Jesús dice que se acercó y les dijo, ¿de qué hablan? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Qué son esas caras bajoneadas? El Señor Jesús camina con vos, está vivo, está con nosotros y de lunes a viernes te acompaña. Y quizás esta mañana llegaste a la segunda reunión, el Señor te dice, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tenés esa cara? Acá estoy. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? El Señor se interesa en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos. El Señor se interesa en todo de lo que te pasa en tu vida. Amén. El Señor se interesa en vos. En esta mañana te dice, contame, hijo, a ver, ¿qué te pasa? Dale, contame, hablame, sacá. Es interesante porque el Señor Jesús dice, ¿qué pasó? Le dice a los discípulos, ¿no? Dice, ¿eres tú el único turista o forajido o extranjero? Y el Señor, ¿qué pasó? Yo me imagino, viste, a veces hacen chiste, cuando hacen chiste, ¿qué pasó? Como que no sabría, ¿no? El Señor sabía lo que había pasado, pero el Señor es especialista. El Señor Jesús, mientras caminaba en la tierra, le decía a un enfermo, ¿qué quieres que te haga? Y venía el tipo con una lepra galopante, se le caía el pedazo de piel, y el Señor Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿No sabía el Señor Jesús que quería que lo sane? Sí. Venía un ciego y decía, ¿quieres ser sano? Y el ciego no lo veía y estaba ahí, claro, Señor. Le dijo a la mujer samaritana, ve y busca a tu marido. ¿Sabía el Señor Jesús ya que tenía ciegos? Claro que sabía. El Señor lo sabe todo. Ahora el Señor te pregunta, hace preguntas intencionales, porque la respuesta de esa pregunta va a revelar el corazón que tenés con el Señor. Amén. Cuando el Señor te dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? Contame esta semana, ¿qué te pasó? ¿Qué te aconteció? El Señor sabe lo que te pasó. El Señor está en control. El Señor te miró y te esperó toda la semana. No es que está ignorante y no sabe. El Señor sabe y conoce nuestro andar. Pero te pregunta porque quiere que salga de tu corazón, de tu boca, lo que hay en tu corazón y vos revelás. Y fíjense lo que estos muchachos dijeron. Jesús le pregunta por qué o qué les pasa y ellos dijeron en el versículo 21, nosotros esperábamos que fuera el libertador de Israel, medio llorando ya. Nosotros queríamos, nosotros anhelábamos, nosotros deseábamos, nosotros pensábamos que iba a librarnos y que iba a establecer un reino, íbamos a matar a los romanos, Israel íbamos a ser el pueblo de Dios. No entendían nada, no habían entendido nada del Evangelio de Jesús. Yo esperaba venir a la iglesia y que se me solucione todo, no. Yo esperaba que Dios haga esto conmigo, yo esperaba que me haga eso, me haga aquello, que me responda, que me diga que, ay, pastor, y no me salió, y no me hace, y no me dice. Y Señor, y yo vine y te pedí, y no me dieron. Muchas veces estamos acostumbrados al Evangelio de san mí, de san usted, de san nosotros. El Evangelio no se trata de vos, no se trata de mí. El Evangelio se trata de Jesús. Amén. El Evangelio se trata del mismo Dios, no de nosotros.
Y es interesante porque el Señor Jesús lo veía triste, discutiendo, quizás cabizbajo. Y yo me imagino, vamos a tomar otro, pues ya lo agarré Jonah hoy, allá Víctor. Y yo voy y le cuento a Víctor y le digo, Víctor, me pasa esto y aquello. Y me largo a llorar y le cuento cosas. Y Víctor me mira y me abraza. Me dice, bueno, Dami, no importa. O me alienta lo que estoy haciendo y lo que yo estoy haciendo está mal. El Señor Jesús en ese momento los confronta y Jesús no es que dice yo, esperábamos que venga, estamos tristes y Jesús dijo, ay, sonso soy yo, abrácenme, ay, Señor, eras vos, no nos dimos cuenta, qué lindo, sí, vieron, che, salí de la tumba. No fue así. El Señor Jesús no podía dejar pasar por alto esa ignorancia que estaban teniendo en ese momento, ese evangelio errado que ellos pensaban. Ellos estaban pensando capaz que similar a Herodes. ¿Recuerdan que Herodes quería matar a Jesús porque iba a ser el nuevo rey de los judíos? No entendían nada Herodes a que vino el Señor Jesús. Estos discípulos pensaban quizás que el Señor Jesús iba a ser un rey físico, iba a establecer su reinado en Israel, iban a matar a los romanos, iban a reinar. Y el Señor Jesús les dijo, tontos, insensatos. Los confronta con la palabra y dicen, el Señor en otra versión dice, insensatos. Yo me imagino, estás triste, estás medio bajón, le contás algo a un hermano y el hermano en vez de darte un abrazo y bueno, ya va a pasar, te dice, insensato, lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo vas a hacer esto, esto y esto? ¿No ves que va en contra de la palabra? Y yo me enojo y me molesto. Y si el hermano Titi me dice algo así, no, me enojo con Titi porque no es de Dios lo que me dijo. Ya no me cae bien. Me está confrontando con la palabra, me está dando una exhortación con amor y muchas veces los cristianos no tomamos esa palabra porque queríamos un abrazo y no importa, ya va a pasar. El Señor Jesús los confronta y le dice, insensatos, ¿cómo no van a entender el tiempo que están viviendo? Entonces dice que los empieza a pasear por la palabra desde Moisés, la ley y los profetas y le empieza a hablar lo que la palabra decía de él. Amén. No los trata muy bien el Señor Jesús. Le dice insensatos. Esta versión decía, son tontos, tardos de entendimiento. Mirá si vos estás bajoneado un día. Venís, pastor. Y el pastor, ¿vos sos? Tardo. No voy más. No, el pastor no. Ayer no sé con quién nos cruzamos y decía, Luisito, a veces es duro. Y gloria a Dios. Cuando hay palabra de Dios que nos confronta. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús dice en el versículo 25 que les empezó a hablar y les dijo insensatos, tontos, tardos de entendimiento, todas esas cualidades hermosas, y los empezó a confrontar con la palabra. ¿Con la qué? Con la palabra. Trajo la Biblia, trajo la palabra de Dios, la levantó y empezó a metérselas en la cabeza. Yo puse punto número 3, venimos con un Señor Jesús que nos acompaña, con un Señor Jesús que camina con nosotros, un Señor Jesús que se interesa por nosotros, que nos confronta y nos empieza a recordar la palabra de Dios. Amén. Cuando te acercas al Señor, el Señor reconforta tu corazón, tu mente, tu espíritu, te va a hacer incisivo, va a ir derecho al hueso y te va a traer palabra de Dios. Amén. Yo anoté acá algunas promesas. Tenemos en la palabra un montón de promesas hermosas del Señor, pero copié textuales palabras, no le puse la cita porque son variadas, pero son de la Biblia, no armé ninguna rara. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, porque te sostendré con mi diestra victoriosa, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando cruces por agua,
No, cuando cruces por agua, no te anegarán. Vamos, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni brasas ni llamas arderán en ti. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, crisis, coronavirus, crisis económica, financiera, emocional. No, no. Dice Romanos 8:37, no lo busquen en la telea, en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará victoria total. Yo estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada. Eso dice la palabra, está escrito en Romanos 8:37 para adelante. En la telea dice, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios que ha mostrado por medio de su Hijo Jesús. Amén. ¿Qué te puede separar del Señor? Nada. Nada te separa del Señor. El Señor te trae todas esas promesas y muchísimas más. Te las trae a tu corazón y te empieza a ministrar con la palabra y te dice, nada, hijo mío, te va a separar de mí. Tengo planes de bienestar, planes buenos para ti, no de calamidad. Lo que estás pasando puede ser temporal, pero tengo planes buenos para ti. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Aplaudile fuerte a Dios. Amén. Gracias, Dios. Amén. La palabra de Dios empieza a picar en nuestra cabeza, empieza a transformar. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. La palabra es el único libro que tiene poder, hermanos, que transforma, que cambia. Amén. Esa palabra del Señor es la que Jesús le hablaba a estos discípulos. Ahora, hasta el momento venimos leyendo, y hasta el momento estos muchachos todavía tenían los ojos velados, cegados, todavía no habían reconocido que el que les hablaba era el Maestro. Dice que cuando llegaron se dieron cuenta. Puse un punto número 4. Número 1 era que Jesús camina contigo. Jesús te pregunta, número 2, y se preocupa por vos. Jesús te confronta con la palabra, te confronta y muchas veces duro, ¿verdad? Punto número 4 puse, la revelación espiritual viene después de la revelación de la palabra. Porque primero en el punto 3 vino la revelación de la palabra, después viene la revelación espiritual. Amén. Entonces, estos muchachos, cuando partió el pan y dio gracias, se miraron y dijeron, ¡el Maestro! ¡Puf! Desapareció Jesús. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No te diste cuenta, Nico? Cleofas le decía a Nico, ¿no? ¿No te diste cuenta que ardía? Yo sentía algo que cuando caminábamos, me cruzaba una piel de gallina por dentro y no podía contenerme porque este hombre era Jesús y no nos dimos cuenta. Y ahí le fueron abiertos los ojos. Podemos decir, fueron abiertos los ojos espirituales de Cleofas y de Nico que tenemos en esta historia. Muy similar le pasó, hay una historia de los sirios, ¿no?, que estaban atacando al pueblo de Israel y dicen que los sirios hacían un plan y el pueblo de Israel se adelantaba y lo sabía y siempre conocían sus planes. Entonces dicen que los sirios o el rey dijeron, che, alguien de ustedes nos está alcahueteando. ¿Quién está contando los planes que vamos a hacer? ¿Y qué dijeron los sirios? No. Israel tiene un profeta, Eliseo, que Dios le revela todo, entonces van adelantándose a nuestros movimientos. Entonces los sirios, ¿qué querían hacer? Atrapar a Eliseo. Entonces, dice la palabra,
que el siervo o el criado o el que le ayudaba a Eliseo dice que sale y ve los carros y los enemigos que vinieron a capturar a Eliseo, ¿verdad? Dice, no lo busquen acá, pero dice Reyes 6:6, dice que Eliseo le respondió a su criado. Él les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado lo miraba a Eliseo y se daba vuelta y veía el ejército. El criado lo miraba otra vez a Eliseo, decía, no estoy entendiendo, explícame porque no entiendo nada, somos 2 gatos locos, somos 3, 5, acá hay un ejército. No estaba viendo. Entonces fíjense qué interesante, dice, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. La misma ceguera espiritual que tenían estos muchachos. Dice que no podían reconocerlo ni verlo. Dicen que Eliseo dijo, te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. ¿Quién? El criado, el siervo. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente, de carros a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Ahí le fueron abiertos los ojos y ahí dijo, ahora entiendo, ahora comprendo. Ahora abrió los ojos espirituales, esos velados que tenía, y dijo, wow, claro, ahora sí, Eliseo, somos más nosotros que ellos. Una situación similar le habrá pasado a estos muchachos y una situación similar nos pasa a nosotros, hermanos, porque muchas veces caminamos, muchas veces sabemos la teoría, sí que el Señor está conmigo, sí que el Señor me ayuda, sí que el Señor me confronta, pero tenemos los ojos velados, los ojos cegados y no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor, qué está tejiendo y qué está armando alrededor nuestro. Decimos, no, el Señor no está conmigo, no me cierran porque fíjate lo que me pasa, esto y aquello. Y tenemos los ojos velados. Ahora, les dije recién, primero vino la revelación por la palabra, después vino la revelación espiritual. ¿Qué debemos hacer? Quizás le puede llegar al pastor alguien a la casa algún día y le diga, pastor, sentí del Señor tal y tal cosa. El pastor capaz que lo mire un poquito de reojo y diga, a ver, contame. Ahora, si le cae una persona, un miembro, dice, pastor, leyendo la palabra, encontré este versículo y el Señor me reveló esta y estas cuestiones. Y Dios me dijo que iba a hacer esto. Primero, la palabra, después puede venir una revelación espiritual. La palabra es en donde tenemos que meternos, donde tenemos que escudriñar, donde tenemos que ahogarnos en la palabra del Señor para buscar revelación de la palabra. Después puede venir una revelación espiritual. Gloria a Dios, seguro que sí. Y cuestiones sobrenaturales, gloria a Dios. Pero primero busquemos la palabra. Primero tenemos que ahondar en la palabra del Señor. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es? Devocional, la hora silenciosa. La iglesia le puede dar una hora silenciosa, y traemos una caja llena, en muchas cuotas, sale 200 pesos. Si no tiene dinero, no importa, lléveselo igual. Pero no tenemos excusa para no buscar al Señor. Es bueno un versiculito del hermano que me mande, es bueno una dosis, es buena. Es bueno un flyer que diga, ay, cuánto te amo, Señor, es bueno, sí, es lindo. Pero nada va a reemplazar tu tiempo con la palabra, tu tiempo con el Señor, tu tiempo a solas con el Espíritu Santo, abriendo la palabra y que Dios revele la palabra a tu corazón, a tu mente, a tu semana, a tu espíritu, y luego puede venir revelación espiritual, gloria a Dios, que venga. Pero si no tenemos lectura de la palabra, si no tenemos tiempo con el Señor, difícilmente entendamos las cosas espirituales, porque no estamos yendo a la palabra, estamos yendo quizás a frases, a cuentitos, a audios, que no me malinterpreten, yo soy uno de los que los pasa, pero
No es la palabra netamente, ¿no? Tenemos que buscar primero y ser la base en la palabra. En el grupo hablamos junto con Jessy Val y Andrea de orar sin cesar, y decíamos, por ahí uno ora en bicicleta, en el auto, mientras se baña y cantamos, adoramos. Está genial, pero el tiempo de la palabra no lo podemos reemplazar con nada más que con la palabra. Amén. El tiempo de palabra, de buscar a Dios, tenemos que ser intencionales y buscarlo cada día, cada minuto, cada segundo, estar buscando del Señor. Y como último punto, ellos en el versículo 33, dice la palabra de Dios, en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. O sea, estaban en la rotonda de Sunchales, caminaron hasta Tacural y se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Les fueron abiertos los ojos espirituales. Previamente se le abrió la palabra. Se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Volvieron para la rotonda de Sunchales, volvieron a Jerusalén, volvieron donde estaban sus amigos, sus discípulos reunidos, adorando o esperando con miedo como estén, pero estaban reunidos en Jerusalén. Amén. Siempre que desde la iglesia, que desde el púlpito, o que en un grupo pequeño, o que en una charla se expone la palabra de Dios, siempre, absolutamente siempre, yo digo siempre que hay dos partes. Una parte es la que le corresponde a Dios, otra parte es la que me corresponde a mí, a vos. ¿Te corresponde una parte? Sí. Dice la Biblia, ¿no? Porque Dios es el Dios de lo imposible. ¿De qué es Dios? De lo imposible. Vamos a repetir. Dios es Dios de lo imposible. Amén. Ahora, si Dios es Dios de lo imposible, la parte posible, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca la parte posible? ¿A vos o al Señor? A vos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, muy conocido el versículo, que se ocupa mucho para evangelizar también, pero le habla a la iglesia, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿de quién depende que agarres el picaporte y lo abras? De vos, de nadie más. No podés orar y decir, Señor, abrí el picaporte, movelo por arte de magia. No, parte natural te toca a vos. La parte sobrenatural, la parte de lo imposible lo va a hacer Dios. La parte natural te toca a vos. La palabra de Dios te toca a vos. No podés decir, Señor, esta mañana voy a llevar mi día, voy a caminar y voy a andar, y Señor, revelame por una nube un versículo y que se me meta acá, y que me manden versiculitos mis hermanos, y que me manden una dosis, o me voy a sentar en la mañana y que me aparezca un holograma con un versículo y se me meta acá adentro. No, lo natural lo haces vos, ¿qué es? Abrir la palabra, abrir la Biblia. Buscá una traducción en lenguaje actual si no entendés mucho, si te cuesta. Yo hace 2 años que leo la TLA, está buenísima. Buscate una Biblia que no esté marcada, una vez me dijo el pastor, buscate una 0 kilómetros, que no esté marcada, porque terminamos leyendo los mismos versículos que marcamos 20 años atrás, y decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está bueno, sí, está bueno. Buscate una Biblia no marcada, una TLA, y buscá la palabra de Dios. Amén. Lo natural te corresponde a vos. Ellos en ese momento dijeron, se pararon y volvieron a Jerusalén. Ellos volvieron. El Señor Jesús no lo trasladó, no hizo, los tiró a Jerusalén. Ellos dijeron, volvamos a Jerusalén. Era la parte que les tocaba a ellos. Amén. Siempre en una parte cuando se es expuesta a la palabra. Tenemos la revelación de la palabra, la revelación espiritual, y una parte te toca a vos y a mí. Es lo único que nadie puede hacer por vos. Es la parte natural y de buscar a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, así vamos terminando.
Vamos a hacer algo bien notorio, físico, a ver si podemos. Ahí donde estamos puestos de pie, a ver, yo me doy vuelta, estamos todos mirando para acá, ¿verdad? Vamos a girar 180 grados para atrás, vamos a mirar para atrás todos si podemos. El que pueda darse vuelta en el banco, que se dé vuelta y mire para allá. Bueno, allá los muchachos miran adentro de la sala de sonido. Vamos a suponer que aquella puerta, ahora vamos a salir para que no se asuste, hermano, pero esa puerta es Emaús. Entonces, si vas camino a Emaús, si llegaste a esa puerta, si estás en ese lugar, el Señor en esta mañana te dice, volvé a Jerusalén, volvé a mí, volvé a mi presencia. ¿Qué tenés que hacer, hermano? Vamos a suponer que acá en la pantalla está Jerusalén. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos, hermano? Giramos, nos dimos vuelta, hicimos una acción voluntaria, consciente y por nuestra cuenta, porque allá íbamos a Emaús y acá íbamos a Jerusalén. ¿Se entiende? Por nuestras fuerzas, la parte natural nos toca a nosotros. Volvé a Jerusalén en esta mañana. Quizás todavía estás en Emaús, allí en Tacural, todavía estás allá. La palabra te fue revelada, el Espíritu Santo te habló, te fueron abiertos los ojos. El desafío en esta mañana es girar 180 grados y volver a tu Señor Jesús. Amén. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por hacerte presente en este tiempo, Señor, en tu iglesia, Padre. Gracias porque podemos reunirnos y abrir tu palabra, Señor, y escucharla, Padre. Y tu palabra siempre nos confronta, nos habla, se introduce en nuestro corazón y genera un cambio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre, y bendigo a aquellas personas y a mis hermanos que en esta mañana vinieron también a esta reunión, Señor, quizás con una carga en un corazón, quizás con una tristeza, con una situación que no está del todo resuelta. Padre, te ruego que podamos y que puedan mis hermanos girar 180 grados y volver a esa Jerusalén, volver a ti, correr, como dice esta canción, correremos hacia ti, Señor, que podamos correr a tu presencia, Señor, que en esta mañana pongamos en acción, Señor, este desafío y volvamos a tu presencia. Padre, bendigo a cada hermano, a cada hermana en esta mañana. Bendice cada corazón en esta mañana. Padre, que pueda volverse a ti cada corazón, cada persona pueda volverse, Señor, y sentir ese fuego, Señor, que es de tu Espíritu Santo, que quema cuando tu palabra trabaja en nosotros. Padre, te bendigo y te alabo y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Amén.